Continuando con la línea de investigación, surge un segundo interrogante. ¿Cuál es el diagnóstico fonoaudiológico diferencial de las habilidades auditivas en niños con trastorno del procesamiento auditivo central para obtener un diagnóstico comunicativo efectivo? Dará respuesta a quien les habla, Sirley Rincón Gutiérrez. Mi bitácora está conformada por resultados, análisis y discusión, conclusiones y bibliografía. Bueno, ahora vamos a hablar de los resultados. En los resultados cabe resaltar que mis palabras claves para la búsqueda de artículos fueron habilidades auditivas, diagnóstico y comorbilidad. Para la obtención a dar respuesta a la pregunta se hizo a través de una búsqueda exhaustiva en las bases de datos como lo fueron PubMed, Dialnet, Reality y Cielo. Estas se hicieron a través de 4 fases. La primera fase lleva como título la base de identificación, en la cual la base de datos PubMed tuvo un total de búsqueda de 120 artículos. El Dialnet tuvo una búsqueda total de 333 artículos. En Reality, una búsqueda total de 26.659 artículos. Y en la base de datos Cielo, una búsqueda total de 703 artículos para un total de 27.805 artículos. Después que se hizo el removido de estos artículos, quedó un total de 1.103 artículos. La siguiente fase de investigación lleva como nombre la fase de screen, que es una revisión de bases primarias. En total en PubMed se tuvo un total de 8 artículos, en Dialnet un total de 20 artículos, en Reality un total de 18 artículos y en la base de datos Cielo se tuvo 15 artículos. Para la lectura de estos artículos se tuvieron en cuenta todo lo que fue el título principal y los resúmenes de tales. En la tercera fase lleva como nombre la fase de elegibilidad, en donde ya tiene que ver con la revisión de bases primarias, incluyendo los artículos seleccionados posterior a la lectura completa. Es decir, primero se hizo una lectura para sacar la revisión de estos artículos. Quedaron en total en Google Escolar 7 artículos, en PubMed un total de 0 artículos, en Dialnet un total de 5 artículos, en Reality un total de 8 artículos y en la base de datos Cielo un total de 7 artículos. Finalizando la última fase de la selección de los artículos, la cual lleva como nombre los artículos incluidos. Hubo un total de artículos incluidos de 27 artículos en total, donde se tuvieron en cuenta las siguientes características. Se tuvo en cuenta los estudios de casos y controles, que fueron 6 artículos. En revisiones sistemáticas, un total de 14 artículos. En estudios de casos, un total de 3 artículos. Y artículos de metaanálisis, un total de 3 artículos. Y artículos de estudios clínicos, un solo artículo. Bueno, ahora continuamos con nuestro análisis y discusión. El diagnóstico diferencial es el procedimiento por el cual el clínico identifica un determinado trastorno o síndrome mediante la exclusión de otras posibles causas que se podrán presentar por un cuadro clínico idéntico o semejante. En este caso, es establecer las desigualdades que existen entre síntomas que corresponden al trastorno del procesamiento auditivo central y los que corresponden a otros trastornos o enfermedades. Bueno, la presencia de la comorbilidad en las patologías tales como discapacidad auditiva, trastorno específico del lenguaje, déficit de atención con hiperactividad y autismo, se evidencia la necesidad de establecer un diagnóstico diferencial en la cual se esclarece durante el análisis realizado de cada artículo obtenido con la metodología que utilizamos y que nos permiten descubrir cada comorbilidad diagnóstica de estas patologías. Bueno, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es uno de los trastornos del neurodesarrollo asociado a una elevada comorbilidad persistente de síntomas de inatención, hiperactividad, que afectan las funciones ejecutivas como lo son la memoria y por ende a los aprendizajes escolares, sociales y emocionales. Esta patología es probada según
una hipótesis por una deficiencia en la regulación de ciertos transmisores que se encargan de funciones como la atender, procesar información, enfocar y controlar impulsos y memorizar, presentando impactos negativos en las habilidades de reconocimiento de aspectos temporales, tanto en el déficit de atención como en el trastorno del procesamiento auditivo central. Se presentan las dificultades para seguir órdenes, establecer conversaciones y dificultades en las habilidades auditivas de reconocimiento frente a señales competitivas, pero se logra diferenciar porque los niños con trastornos del déficit de atención e hiperactividad presentan más conductas disruptivas que los niños con trastorno en el procesamiento auditivo central. Por otro lado, el trastorno del aspecto autista es un conjunto de alteraciones heterogéneas a nivel del neurodesarrollo que inicia en la infancia y permanece para toda la vida. Implica alteraciones como alteraciones en la comunicación, en la interacción social y patrones de comportamiento restrictivos y repetitivos. Los niños con trastorno, los niños con autismo tienen la incapacidad para establecer contacto visual, la incapacidad para establecer contacto habitual y dificultad para hablar similares a los niños con trastorno en el procesamiento auditivo central. En cuanto a las habilidades auditivas de los niños con autismo, al igual que los niños con trastorno de procesamiento auditivo central, presentan dificultades en el reconocimiento de aspectos temporales. Sin embargo, en la aceptación o no de rutinas, estereotipos y acciones repetitivas se puede diferenciarla con el TEPAC, porque llegando a evidenciar que estos pacientes sí presentan una intención comunicativa. Bueno, solo que estos pacientes no mantienen una conversación constante. Otro diagnóstico clave a diferenciarlo es el trastorno específico del lenguaje, el cual presenta un déficit en el desarrollo del lenguaje inicial, en la adquisición de nuevas estructuras del habla y en el código del lenguaje hablado. Se caracteriza por déficit en el desarrollo lingüístico, en la ausencia de factores que puedan causarlo. Los niños con TEL presentan dificultades en el desarrollo, donde ponen en manifiesto la mayoría de sus componentes. Y estas dificultades deben ser de carácter exclusivamente lingüístico. Los niños con trastorno de procesamiento auditivo central muestran dificultades en los elementos gramaticales, habilidades de reconocimiento de patrones auditivos y retrasos en el habla y en el lenguaje, muy semejante a los niños con trastorno específico del lenguaje. Pero estas patologías las podemos diferenciar con las patologías o rasgos específicos de personalidad que presentan estos niños con TEL, haciéndolos más comunicativos socialmente que los niños con trastorno del procesamiento auditivo central. Bueno, por último tenemos la discapacidad auditiva, que es la pérdida o anormalidad del funcionamiento anatómica y fisiológica del sistema auditivo y tiene su consecuencia inmediata en una discapacidad para oír, lo que implica un déficit en el ascenso al lenguaje oral y al desarrollo de sus habilidades auditivas. Existe el riesgo de presentar dificultades de conducta, de personalidad y de no alcanzar una buena competencia social. En cuanto a su aprendizaje, se distrae con facilidad. En lecturas colectivas suele perderse, le cuesta seguir órdenes y explicaciones en grupo, al igual que los niños con trastornos de procesamiento auditivo central. Las características de la discapacidad auditiva son muy semejantes a las de un niño con trastorno de procesamiento auditivo central en cuanto al desarrollo a su desarrollo. Pero sin embargo, podemos deducir que la única diferencia de estas dos patologías es que los niños con trastorno del procesamiento auditivo central no presentan diagnóstico de hipoacusia o cofosis. Bueno,
Las particularidades presentes en el diagnóstico para cada patología resaltan la comorbilidad concurrente en estas, instando la importancia del diagnóstico diferencial y en la siguiente tabla se toman las características más relevantes de estas patologías y cómo perturban en cada una de ellas. Bueno, como característica tomamos las habilidades auditivas, el lenguaje, la atención, el aprendizaje y la intención comunicativa. Bueno, tenemos los niños con trastorno de procesamiento auditivo central. Sus habilidades auditivas se encuentra la dificultad en la habilidad de asociación auditiva, discriminación auditiva y comprensión auditiva y memoria auditiva. En el lenguaje se encuentra la dificultad para comprender el lenguaje en ambiente ruidoso. En la atención presenta memoria auditiva alterada, en el aprendizaje dificultades en la adquisición de nuevos idiomas estos niños sí presentan intención comunicativa. En los niños con discapacidad auditiva, sus habilidades auditivas presentan dificultad en la asociación auditiva, discriminación auditiva e identificación auditiva. En el lenguaje presentan un lenguaje alterado, dificultad en la articulación, en la atención presenta atención baja y dispersa. Su aprendizaje presenta una deficiencia en el vocabulario. Estos niños presentan dificultad para seguir turnos de palabras. Tenemos la discapacidad auditiva, el trastorno específico del lenguaje. Sus habilidades auditivas no presentan comprensión auditiva, trastorno del lenguaje al nivel comprensivo. En su lenguaje presenta dificultad para el aprendizaje del lenguaje, presenta una dificultad en la pragmática, en la atención presenta memoria inmediata alterada y dificultad para recuperar palabras conocidas y para repetirlas nuevamente. En el aprendizaje presenta dificultad para la adquisición de la lectoescritura y presenta intención comunicativa, pero no respeta turnos conversacionales. Tenemos también el déficit de atención con hiperactividad. Sus habilidades auditivas se encuentran alteradas en los aspectos temporales, reconocimiento frente a señales competitivas y comprensión auditiva. Su lenguaje se encuentra dificultad en la articulación y en el aprendizaje. En la atención presenta olvido de las cosas, su aprendizaje presenta dificultad para el aprendizaje escolar y dificultad para establecer conversaciones en su intención comunicativa. Y por último tenemos el autismo, que sus habilidades auditivas presenta una hipersensibilidad auditiva, alteraciones, discriminación auditiva con aspectos temporales. En el lenguaje presenta dificultad en la comprensión del lenguaje oral y escrito. En su atención responde mejor a los estímulos visuales que a los estímulos auditivos. En su aprendizaje presenta aprendizajes visoespaciales y este niño no presenta intención comunicativa. El rol del fonoaudiólogo en este proceso de evaluación es de gran importancia, ya que está capacitado para identificar las dificultades en las habilidades auditivas. Sin embargo, cabe resaltar que se requiere de un grupo interdisciplinario de profesionales como el neurólogo, terapeutas ocupacionales y audiólogos para la detección de este trastorno del procesamiento auditivo central, llegado así a confirmar un diagnóstico certero que genere unas claras intervenciones asertivas para dar una mejor calidad de vida a los pacientes. Continuamos con las conclusiones, finalmente. El reconocimiento de las diferentes características y síntomas que interceden en las habilidades auditivas presentes en cada una de las patologías estudiadas, como lo fueron el trastorno del procesamiento auditivo central, el trastorno con espectro autista, el trastorno con déficit de atención e hiperactividad, trastorno de la discapacidad auditiva y el trastorno específico del lenguaje. Facilitan el proceso correcto de un diagnóstico fonoaudiológico diferencial que provee una adecuada intervención. El análisis expuesto nos indica que la presencia de un alto nivel de comorbilidad existente entre el trastorno del procesamiento auditivo central y las diferentes patologías expuestas anteriormente
manifiestan la importancia del diagnóstico fonoaudiológico diferencial para establecer las diferencias y semejanzas que corresponden a la patología estudiada y a los que corresponden a otros trastornos o enfermedades. Posteriormente al estudio de las patologías investigadas, sobresalió la comorbilidad expuesta en esta, donde conseguimos asegurar que, tomando el trastorno del procesamiento auditivo central como la patología principal, esta presenta mayor comorbilidad con la discapacidad auditiva, dejando a estas dos patologías expuestas a condiciones a un diagnóstico fonoaudiológico diferencial. Muchas gracias.